Esto es Despiertamente, si yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach anfitriona, y pues si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a 46 días del 2024 y hoy traigo dos herramientas que particularmente y personalmente son las que estoy utilizando más en los últimos, no sé, varias semanas. Yo soy una persona que le cuesta un poco adaptarse rápido a los cambios. Me adapto a todo. He tenido muchísimos cambios en mi vida en los últimos, me atrevería a decir 10 años. Y antes tenía la creencia que me costaba muchísimo los cambios y que no podía ajustar. Pero sí puedo ajustarme y cada vez me conozco más y cada vez puedo trabajar mejor de acuerdo al estado de ánimo y muchas cosas que nos pueden afectar a todos los humanos, no solo a las mujeres, pero fluctuamos en la intensidad de trabajo que podemos hacer, la cantidad de enfoque que tenemos, y cuando nos vamos conociendo vamos pudiendo saber qué herramientas nos funcionan para qué momento. No todas las herramientas nos funcionan de igual manera todos los días, y por eso yo alterno entre dos tareas o dos herramientas puntuales del manejo, no le quisiera llamar solo del tiempo, sino del manejo de tareas, del manejo de cosas que tengo que hacer. Empecé utilizando este método los fines de semana, que es cuando tengo un montón de cosas que hacer, y básicamente da lo mismo el orden en que lo haga, no tiene mucha relevancia en el orden del impacto porque tengo suficiente tiempo. Esto lo empecé haciendo así los fines de semana. Luego empecé a encontrar que ciertos días entre semana también me funciona de esa manera el gestionar mis tareas. Tengo días que tienen muchísimas reuniones, tengo días que no tengo reuniones, y también mi energía no es lo mismo al principio de la semana que al final de la semana, que al principio del día que al final del día. Entonces te voy a dar esta primera herramienta que la uso, y mi recomendación, no es que solo así funcione, pero mi recomendación es que sea cuando da un poco lo mismo el orden en el que completamos las cosas. No pasa nada si termino una tarea de primero o de último y tengo suficiente tiempo para alternar entre tareas. Punto número 1 que se necesita: la lista de tareas que hacer, asignarle un número del 1 al que necesiten. Yo no lo he trabajado con más de 20 cosas por hacer y pongo todo, incluso las cosas que son de mí para mí. Por ejemplo, si quiero, esto es en el caso de las mujeres, ¿verdad? O tal vez puede ser que también los hombres, pero conozco pocos hombres que lo hagan. Voy a hacer mi rutina de skincare. Voy a colocarme un tratamiento en el cabello. Voy a lavar las sábanas de la cama, con tareas de la casa funciona súper bien, pero me aseguro de incluir todas las cosas, incluso las cosas que parecieran no importantes o superficiales, y ya les voy a explicar por qué. Tomo mi lista de 20 cosas, y si son del trabajo también funcionan con 20 cosas, y hago una búsqueda en Google que es de un dado, un dice, de cuántos lados, y entonces este dado, al girarlo electrónicamente, me da un número entre el 1 al 20, y entonces busco qué número me dio en la lista y lo hago. ¿Por qué me funciona esto? ¿Cuándo me funciona esto? Y es cuando no quiero decidir qué hacer. Nada me llama particularmente la atención. No quisiera hacer mayor cosa, probablemente solo porque qué aburrido hacer algo el fin de semana, pero también pasa que nos pasa entre semana que hay días así y funciona. No importa lo que haga, lo que importa es que avance y que progrese, porque de verdad no quiero pensar, no quiero decidir, quiero que alguien más decida por mí qué tengo que hacer. Esto funciona de maravilla, funciona muchísimo, y existe el agotamiento de decisión, que es que estás decidiendo todo el tiempo qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuánto tengo que hacer. Sobre todo más en las mujeres, porque tomamos la carga mental de un montón de cosas y decidimos muchísimas cosas todos los días, de cosas que pareciera que hay alguien las decide y se hacen mágicamente. Pues no se hacen mágicamente. Alguien la pensó, la planeó, la decidió, la ejecutó,
Y están hechas muchas cosas gracias, no exclusivamente, pero en su mayoría por las mujeres que asumimos inmediatamente esa carga mental de algunas tareas. Herramienta número 2, y esto me funciona al contrario cuando tengo muchísimas cosas que hacer y ya no sé ni por dónde empezar de tanto que tengo que hacer. Abro mi cuaderno donde apunto cosas. A mí me gusta todavía muchísimo utilizar lápiz y papel, puño y letra, y hago mi lista de pendientes. Lo hago en 2 momentos. Hago mi primera lista de pendientes la noche anterior. Al finalizar mi día digo, bueno, estas cosas se quedaron pendientes. Me aseguro de hacerlo todos los días, en especial los viernes, pero todos los días voy apuntando qué se quedó pendiente del día, qué no me dio tiempo de hacer. Eso, empiezo a hacer mi lista de los to-do list. Empiezo a hacer mi lista de los to-do list. Empiezo a hacer mi lista de to-dos del día siguiente, la noche anterior, y lo primero que hago, esto es porque a mí me funciona así, pero lo pueden hacer de otra manera, pero lo importante es que lo hagan. Lo primero que hago es revisar los correos de mis jefes, porque tengo 2, los correos de mi equipo, porque tengo 2 personas en mi equipo en este momento, los correos del cliente, tengo 2 clientes que me pudiera dar señales de cosas que son urgentes o súper importantes para realizar el día de hoy o en los próximos días. Anoto todo. Y hago este ejercicio que se llama el brain dump, o solo sacar todo lo que mi cerebro dice que tengo que hacer. Y ahí pongo cosas también personales, no personales. Pongo ahí, por ejemplo, si hoy es 5 del mes, hoy es día de pagar la cuota del carro. Si es 15 del mes, hoy es día de pagar la tarjeta de crédito. Y así voy poniendo cosas personales y de trabajo, pero obviamente es 90% cosas de trabajo, 10% cosas personales, pero todo lo pongo, todo. Con un color rojo tomo y marco cada una de las tareas como urgente, importante o personal. Personal quiere decir que no lo trataré, a menos que sea mi hora de almuerzo o mi break o lo que sea, de no hacerlo en un momento de trabajo de la oficina, pero dependiendo de qué fuera, puede ser una llamada, no sé, pudiera darse el caso de que sí se puede hacer, pero siempre lo pongo como personal para asegurarme de que lo tengo rastreado. Y tengo post-its de colores. Generalmente en el post-it amarillo pongo todas las cosas que ya las hice en una lista, ya les puse U de urgente o I de importante o P de personal a todas las cosas, y en el post-it amarillo pongo todas las urgentes. No lo pongo en ningún orden específico, solo lo pongo ahí. En otro post-it de otro color, generalmente es el celeste, pongo todas aquellas cosas que son importantes de hacer, pero no son urgentes. Lo ideal sería avanzar en esos proyectos durante el día de hoy. Y en otro post-it, en uno chiquitito, pongo todas aquellas cosas personales. Lo que hago muchas veces es que esas tareas que están en urgentes me generan cierto estrés, me generan cierta tensión y tengo que tener un hiper enfoque en ese momento. De ahí es donde utilizo los audífonos para poner cierto tipo de música que a mí me funciona, me aíslo si puedo, entro en un modo no me molesten, no me hablen, yo no existo, porque reconozco que lo puedo hacer, pero también pues las personas a mi alrededor saben que cuando estoy en ese modo, pues estoy haciendo cosas que son urgentes, que son para el día y que no las puedo atrasar. Entonces, empiezo a avanzar con las tareas urgentes del post-it amarillo y cuando ya llega un agotamiento mental, paro, a veces uso el pomodoro y a veces no, dependiendo de la energía que tenga, y ¿con qué me distraigo? Se va a ir un poco mamón, pero a veces me distraigo con las tareas importantes. Esas tareas importantes generalmente requieren pues una planeación, pensar, pivotear ideas, hablar con otras personas, completar ciertas cosas o con alguna tarea personal. Tal vez tengo un pequeño break o en el almuerzo que completo alguna llamada, tengo que hacer un pago y lo importante es que no se me olviden, porque a veces termina el día y no hice aquellas cosas que eran realmente importantes de hacer y aunque fueran personales, ese era el último día para hacerlo. Entonces,
Sí, a veces me distraigo de la atención con una tarea, con otra tarea, pero lo hago bajo control y lo hago de una forma con decisión. Porque lo que a mí me pasa de forma regular es que si no hago este tipo de cosas, es que solo empiezo una cosa y me distraigo con mi propio trabajo, pero no de una manera controlada ni consciente, sino simplemente estoy haciendo una cosa y me acuerdo que tenía que hacer otra y empiezo a hacer otra cosa y me acuerdo que tenía que hacer otra y empiezo a hacer otra cosa y estoy con 5 o 6 tareas al mismo tiempo y no termino ninguna, porque el multitasking no existe, ya comprobadísimo que no existe, simplemente es la atención dividida. Y yo no funciono más últimamente, funciono mucho mejor con el monotasking, con estar enfocada. Aquí hay dos tareas, aquí hay dos herramientas que sirven de diferente forma para diferentes cosas y en diferentes condiciones, pero al final es para lo mismo, que es completar tareas y asegurarme que avanzo en lo que tengo que hacer. Esto se trata de conocerse a uno mismo, de ir probando las herramientas que existen en general. Con algunos me voy a sentir sumamente incómodo, con otros me voy a sentir un poco más cómodo y va a ser más fácil navegar, pero a los días de estarlo usando le voy a encontrar resistencia, porque el manejo del tiempo es 99% manejo de hábitos. Manejo de hábitos, resolución de conflictos, tener conversaciones asertivas, pero más que todo manejo de hábitos. Si no sabemos cómo funcionan los hábitos, eso vamos a estar hablando en los próximos días, ya después de que terminemos de hablar del manejo del tiempo. Pero lo importante acá es que prueben lo suficiente una herramienta para eso. Gracias por dejarme despertar tu mente el día de hoy.